Hola, Fio. Hola, profe. ¿Qué tal, mi reina? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Ahí ya entra Marce. Súper bien, mamita. El pelete. ¿Cómo pasaste la Semana Santa? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hola, Marce. Felices Pascua, mi rey. No sé si me escuchás, Marce. Hola, profe, sí, te ¿Qué escucho. tal, querido? ¿Cómo estás? Qué suerte que te podés conectar. Bien, estoy llegando a mi trabajo, pero estoy escuchando. Bueno, ¿vas a poder escuchar? Sí, Genial. Un ratito. Ya les aparece en pantalla lo que yo estoy proyectando, ¿verdad? sí. Sí, profe. Bueno, un ratito. Vamos a terminar un poco nuestro material. No, si no, si la vamos a esperar a Ale, no vamos a terminar nunca. Así que Ya, ya, el resultado de todavía no terminó. él jamás me pasó nada, pero ya no le puedo esperar más, lo siento mucho. Bueno, entonces habíamos quedado que necesitamos conocer nuestra empresa en qué situación estaba, ¿verdad? Sí, En el análisis organizacional, esa es la clave, ¿verdad? Nosotros tenemos que analizar nuestra organización y cómo vamos a organizar nuestra organización. Nuestra organización la vamos a analizar según el diagnóstico empresarial que podamos hacer. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico, que no corre bien, un ratito. ¿Qué ustedes entienden como diagnóstico? eh, mira lo que pasa en la organización para saber qué tal es el problema. Asimismo, es ver la realidad, porque muchas veces tenemos muchos objetivos, tenemos muchas metas, pero ¿qué pasa? Realmente no, eso está todo en papeles y en la realidad no se aplica, ¿verdad? La empresa UAU cree que está así, ¿verdad? Entonces, nuestra organización, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Del análisis organizacional, tenemos que hacer un relevamiento total, ¿verdad? Ver realmente cómo está nuestra organización a nivel de la cultura organizacional que estamos manejando, ¿verdad? Tenemos que ver cómo está nuestra organización a nivel de filosofía, nuestra misión, nuestra visión. Nosotros pues, en un principio establecemos eso, ¿verdad? Ustedes crean su visión, su misión y tenemos que, la misión es la razón de ser y la visión es a dónde nosotros queremos llegar, ¿verdad? Yo tengo que planear, ¿verdad? El proceso administrativo consta de ciertas fases, que es la planeación, la organización, la dirección y el control, ¿verdad? Entonces, cuando yo planeo, yo establezco ciertas metas a las cuales debo apuntar, a las cuales yo tengo que llegar, ¿verdad? Y eso es lo que yo, vamos a suponer, yo quiero ser líder en tal empresa de servicio. Ok, mi visión es ser líder. ¿Y qué hago para llegar a ser líder? ¿Cómo voy a ser líder? Entonces, para eso la empresa planea, ¿verdad? No sé por qué no corre mi cursor. Y se queda eso anotado, ¿verdad? Cuando hablamos de diagnóstico empresarial, ¿verdad? El concepto en sí del término epistemológico, ¿verdad? Tiene un origen griego que significa el acto de conocer, ¿verdad? Consiste entonces en el análisis, en la situación, cómo estábamos antes, cómo estamos ahora y cómo a través de una investigación tecnológica, operativa, y esto nos va a ayudar a proyectar el pronóstico que comprende los problemas, las causas y las soluciones. Entonces yo tengo que saber, ok, mi departamento de compra tiene esta es su situación. Estas son las causas y yo tengo que plantear las soluciones que sean en el menor tiempo, en el menor costo y de la mejor calidad, ¿verdad?
Este diagnóstico empresarial nos va a permitir conocer los puntos fuertes, los puntos débiles que van a influir en estos objetivos que nos trazamos, en las estrategias, en las políticas. Hay que ser siempre claro, conciso, preciso, coherente, ¿verdad? Indicar conclusiones y recomendaciones en nuestro diagnóstico. Y este diagnóstico generalmente es desarrollado por expertos, ¿verdad? No lo hace Pichi de la empresa, sino que generalmente se contrata gente que pueda venir a desarrollar. No sé por qué no corre mi cursor. Voy a ir pasando así uno a uno nuestros slides. Los fines del diagnóstico empresarial es entonces conocer de forma cualitativa y mensurable. ¿Qué significa eso? Cualitativa y cuantitativa, ¿verdad? Que yo pueda saber las cualidades de la situación y pueda también mensurar, o sea, que pueda medir. Teníamos que vender 100 palanganas mensuales y solamente vendemos 50. ¿Por qué no se venden las otras 50? ¿Por qué hace un año atrás, en marzo, abril, se vendía 100? Y nos proyectamos también ahora para 100, o se vendía 80 y este año queremos vender 100, porque hace 5 años se vendía tanto, y cuánto queremos vender dentro de 5, así cuantitativamente, ¿verdad? Entonces, desarrollar este diagnóstico empresarial requiere un diseño de un esquema básico, donde se identifiquen las principales líneas de acción que nosotros vamos a usar. Cuando nosotros realizamos este diagnóstico, ¿verdad? Dice, no es un instrumento fiscalizador, ¿verdad? Porque la gente se enoja cuando vos decís, estamos haciendo una auditoría, se enojan todos los jefes de departamento porque creen que vos te vas a controlarles. No, justamente para saber dónde está tu debilidad, para ver la necesidad para hacer los ajustes y para fortalecer el desarrollo empresarial, ¿verdad? ¿En qué términos? De competitividad, de productividad, de rentabilidad. ¿Está bien? Ay, no se va, no se mueve. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a poder saber esto? A través de las siguientes etapas o fases, ¿verdad? Hay un análisis de la situación anterior. Aquí se aplica la investigación operativa, ¿verdad? Hay un análisis de la situación actual y hay un pronóstico. Aquí nosotros nos proyectamos al futuro, ¿verdad? ¿Qué herramientas nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Primero tenemos el método científico. ¿Qué es el método científico? Es el soporte de la gestión empresarial y tiene ciertas cualidades, chicos. Es sistemático, es empírico, es continuo, la otra palabra es sistemático, empírico, continuo y se realiza un feedback, una retroalimentación. Cuando yo le digo la palabra, tiene un proceso. ¿Qué entienden por eso? Tiene fases, tiene etapas. El otro término es cíclico. Ese es lo que me estaba faltando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene ciclo. Hay que empezar, terminar el proceso y se tiene que volver a empezar, ¿verdad? Se toman las medidas correctivas y se vuelve a empezar, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros tenemos, cuando hablamos de una investigación, ustedes ya vieron en metodología de la investigación, tenían 10 pasos. La idea, las preguntas de investigación, los objetivos, la hipótesis, la variable, los indicadores, los experimentos, luego se analiza, ¿verdad? Se recolecta, se analiza, se saca una conclusión y se realiza un reporte de la investigación que se realiza. Ahora, nosotros, ¿de qué vamos a ayudarnos cuando realizamos nuestra investigación? Esas son las técnicas que ustedes tienen que aprender. No sé si ustedes ya dieron, lo primero que nosotros tenemos que hacer es un organigrama, ¿verdad? ¿Qué es un organigrama?
es una representación gráfica de cómo está hoy nuestra empresa. ¿Ustedes saben hacer organigrama, chicos? Ahí sí, ya, pues, primero, segundo, para allá, Yo también hice en el colegio y en la facultad también creo. Hicieron también seguramente en Hoy M, ¿verdad? Bueno, un ratito les voy a acá. Primero hacemos nuestro organigrama. Cuando hacemos nuestro organigrama, voy a ir a mi material. Hay ciertos tips que tenemos que manejar en organigrama. Un ratito. ¿Les aparece? No, profe, se quedó en inicio de la necesidad de un análisis organizacional. ahí sí. Ahí pueden ver. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, una de las primeras herramientas que nosotros vamos a utilizar en el análisis organizacional es un organigrama, una representación gráfica de la estructura de la organización, ¿verdad? ¿Cómo está estructurada nuestra empresa a nivel de jerarquía? Aquí nosotros vamos a ver la posición de las áreas, las líneas de autoridad, las relaciones de personal, los comités permanentes, las líneas de comunicación y de asesoría, ¿verdad? Generalmente se nombra, se muestra el nombre del puesto y quién la ocupa, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de un organigrama? Tiene que ser preciso, exacto, tiene que ser vigente. Si yo digo que tengo un directorio, un presidente, un vicepresidente, tengo una secretaria de presidencia, y después vos venís, si quieres la secretaria, no, ahora no tenemos ese personal, pero en tu cartelito que está ahí en la entrada de tu empresa, dice que tu presidencia tiene una secretaria. Entonces, ¿qué pasa? No está actualizado, ¿verdad? Entonces, tiene que estar vigente. Sacás a una persona, le tenés que poner o le tenés que sacar y actualizar tu cartel, ¿verdad? Tiene que ser real, tiene que reflejar la realidad. No tiene que ser, uno más, ¿eh? Tiene que ser uniforme, tiene que ser comprensible. Cualquiera, ¿no? Un licenciado, un máster, un PhD que venga a la empresa tiene que entender un organigrama, sino así el último, ese analfabeto que no habla, que nos críe, viene, mira y tiene que entender, ¿verdad? Porque se grafica, ¿está bien? Tiene que ser sencillo también, esa es otra característica. ¿Cuáles son los requisitos para hacer un organigrama? Primero tenemos como elemento la figura, la estructura, la subordinación, los aspectos más importantes, las funciones, las relaciones, todo eso nosotros vamos a ver. Los puestos de mayor y de menor importancia y las líneas de comunicación también. ¿Qué finalidad tiene? Representan las diferentes unidades que constituyen la compañía, los diferentes niveles jerárquicos, reflejan los diferentes tipos de trabajo, especializados o no, muestra la representación de la división de trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son las generalidades? Cuando nosotros vamos a diagramar, si a usted su jefe le dice para diagramar, tiene que tener en cuenta que tiene que servir de asistencia y de orientación a todas las unidades. Se le tiene que dar y ya tiene que pillar, ¿verdad? Sirve para reflejar la estructura, así como para velar por su revisión. Este análisis de personal requiere este instrumento para estudio de descripción y análisis de cargo también. ¿Okay? ¿Cuáles son las ventajas? Facilitar las ideas principales al mirar, mostrar quién depende de quién, sirve con un instrumento de estudio porque ahí yo miro y digo, mira, pues acá hay demasiado control, 3 jefes lo hay en este departamento, Dios mío, qué burocracia, ¿verdad? O puedo detectar que hay otros departamentos que hace falta un poquito más de control. ¿Alguien tiene su volumen que quiero que me apague su micrófono? Bueno, son apropiados también para lograr los principios de la organización. Ayuda a los administradores y al personal nuevo también.
La desventaja es que muestra solo las relaciones formales. Ustedes saben que en una empresa siempre hay relaciones informales que también quitan o suben reino, ¿verdad? No señalan el grado de autoridad de cada nivel y con frecuencia indican la organización como debería ser, ¿verdad? ¿Cuáles son las limitaciones? Primero, son una representación estática, no pueden representarse relaciones o puestos, ¿verdad? Que no estén estrictamente definidos, pero que trabajen entre sí. Muestra relaciones formales, es una representación simplificada y para que sean de utilidad dijimos que tienen que ser actualizados. Aquí tenemos las clases de organigrama, los microadministrativos, ¿verdad? Aquí tenemos en muestra en general los macro administrativos, ¿verdad? A lo grande, y los meso administrativos, ¿está bien? Cuando yo hablo de los micro, ya vamos a cada departamento de sí. Los macro hablamos ya de una sola línea, de un solo área, y los maso hablamos ya, qué sé yo, el Ministerio de Agricultura o una multinacional, pero puede tener así empresa 1, empresa 2, filial 1, filial 2, sucursales. Por su ámbito pueden ser generales, ¿verdad? Que es una información representativa hasta un nivel determinado jerárquico y específico cuando específicamente nos muestran la estructura de esa área. Por su contenido pueden ser integrales, ¿verdad? O pueden ser funcionales, muestran las funciones o pueden mostrarte los puestos y cuántas personas trabajan en cada uno. Informativo puede ser así nomás, mira y vos ves qué departamento hay, quién le manda a quién. Y de análisis, ahí ya tenemos un poquitito, ya incluye menores unidades que integran y reflejan las relaciones, ¿verdad? Por su forma, pueden ser verticales. Estas son las que ustedes generalmente suelen ver, ¿verdad? De arriba para abajo, acá te dice quién es el que manda. ¿Quién manda en la arriba para abajo? El de más arriba, ¿verdad? Las horizontales se despliegan en unidades de izquierda a derecha. ¿Quién es el que más manda? El primero de la derecha. Y en la medida que se va alejando, van perdiendo su mando, ¿verdad? Y mixto se utilizan ambos también, ¿verdad? Tenemos por bloque, que es una variante del vertical y tiene la peculiaridad de tener un mayor número de unidades. Y las circulares, cuando hablamos de las circulares, el que más manda es el que está en el centro y lo que va hacia la periferia es generalmente lo que menos mando tiene. Ahora, ¿qué elementos ustedes van a encontrar cuando les toca a ustedes dibujar un organigrama? Primero se utilizan figuras geométricas de un solo color, ¿verdad? Se escribe sin abreviaturas, se escribe solo con mayúsculas, los tamaños disminuyen con los niveles y las figuras más utilizadas para diseñar la organización son estas que están viendo aquí, ¿verdad? Los rectángulos, óvalos. Acá nosotros tenemos los que tienen línea continua. A ustedes, ¿qué les tiene que decir? Que este es staff, que es consultoría, ¿verdad? Cuando está con línea continua, aquí ya estamos hablando nosotros que es el que manda en sí, ¿verdad? Es de línea, puede mandarte a hacer las cosas. Bueno, eso es en base a organigrama. Otra cosa que ustedes tienen que aprender a hacer un análisis FODA. ¿Qué era el análisis FODA? ¿Quién de ustedes me dice? Ah, bueno. Era algo de debilidades. Así mismo. Así mismo, la matriz FODA, entonces lo que nos muestra a nosotros son las maneras en que nosotros vamos a analizar la situación actual de la empresa. Tenemos las fortalezas y debilidades que son los factores internos que yo puedo controlar y están las oportunidades y amenazas que yo no puedo controlar, ¿verdad? Pero afectan totalmente a mi empresa. Ustedes cuando hacen un análisis FODA, esto les va a servir hasta inclusive a ustedes para su defensa de tesis, ¿verdad? Generalmente, un ratito les voy a buscar un diseño del análisis FODA. Acá tienen. No, este no es muy completo, un ratito.
Bueno, en el análisis FODA generalmente, ¿qué ocurre? Los alumnos se olvidan de que los factores son diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, te ponen como una fortaleza excelente personal capacitado, ¿verdad? Acá, un ratito me voy a ir, acá en el cuadro. Te ponen acá en fortaleza, te ponen personal calificado y en debilidad, falta de capacitación al personal. ¿Y qué es lo que, cuál es lo que es si la capacitación del personal es tu debilidad o es tu fortaleza? O, por ejemplo, poner en fortaleza precios favorables para la venta de la mercadería. Y después en amenaza ponen competencia con mejores precios. Entonces, al final te estás contradiciendo. Eso es lo que ustedes tienen que procurar de manejar cuando hablamos del análisis FODA. ¿Está bien? Otro instrumento que van a utilizar ustedes es el diagrama de Gantt. ¿Qué es el diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt ustedes muchísimo han luego usar todo el día y no se dan cuenta. Me avisan cuando ya les aparece ya en su Zoom. No, profe. ¿Y ahí? Ahora sí. Bueno, entonces el diagrama de Gantt seguramente que utilizan en su día a día, ¿verdad? Es una herramienta que es útil para formulación y gerencia de proyectos, ¿verdad? Que nos ayuda a definir de una manera gráfica, práctica y sistemática la duración de las actividades. ¿Quién inventó esto? Esta herramienta fue introducida aproximadamente en 1914 por el ingeniero Henry Gantt. Por eso que su nombre es el diagrama de Gantt, que era un método de control de operaciones basado en gráficos y barras. Aquí tienen. Y ustedes usan así, ¿verdad? Enero, tal materia, febrero, tal materia, marzo o tal proyecto vamos a desarrollar. Entonces, acá tienen qué actividad y acá tienen ustedes las actividades y las fechas. Y van sombreando y esto el jefe generalmente pone en el centro, en un papelógrafo en la organización, ¿verdad? Para que ustedes vean en qué parte del proceso están. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta gráfica que nos brinda una perspectiva visual que facilita el entendimiento del proyecto, ¿verdad? Te permite ordenar eficientemente las actividades requeridas y facilita el control y supervisión. ¿Está bien? Bueno, este entonces es uno que parece fácil, pero hay que aplicarlo y hay que utilizarlo. Luego tenemos otra herramienta. Cuando yo realmente realizo mi... ¿qué pasó acá? Un ratito voy a buscar otro. Cuando yo realizo mi análisis FODA, voy a encontrarme que tengo ciertas causas de algunos problemas y tengo ciertas soluciones para el mismo, ¿verdad? Entonces, de eso trata el diagrama de Ishikawa. Ishikawa nos dice a nosotros qué pasa con las empresas. Las empresas generalmente suelen solucionar problemas así, tipo incendio, ¿verdad? Hay un problema, se apaga nomás el fueguito ahí, pero no se soluciona el problema de raíz, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando fue lo del licuabolaño? Lo del licuabolaño había sido 3 o 4 veces, ya se habría prendido la chimenea de la cocina, nadie le dio pelota hasta que se quemó todo el súper y murió 400 personas. Entonces, a eso es lo que uno no debe llegar. ¿Les aparece ya ahí? No, profe. ¿No les aparece? Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿quién era Ishikawa? Era un teórico en la administración de empresas japonés, era experto en control de calidad. Él señaló que la calidad total era una nueva filosofía de administración, que había que convertir, ¿verdad?, los principales objetivos de la empresa, que para ello se tienen que fijar metas a largo plazo y anteponer la calidad. Y por el va, ¿verdad? Entonces,
El que sostiene que la calidad empieza con la educación y termina con la educación, que los datos que no tengan información dispersa son falsos. El primer paso de la calidad es conocer qué necesidad tiene nuestro cliente. El estado ideal de control de calidad ocurre cuando ya no es necesaria estar controlando, hiciste o no hiciste, hiciste bien o hiciste mal, ¿verdad? Eliminar la causa de raíz y no los síntomas. Eso es lo que dice Ishikawa, ¿verdad? Eliminar el problema. Y acá está, este es el diagrama de Ishikawa. Acá nosotros ponemos el nombre de nuestra empresa y acá, por ejemplo, hay una espina principal. Podemos hablar en base a recursos humanos y en esta espinita vamos poniendo falta de capacitación, motivación salarial. Acá en maquinaria, vamos a poner maquinaria obsoleta, instrucciones de uso de la maquinaria. Aquí vamos a poner finanzas. Falta de fondos para la finanza, intereses demasiado elevados de los créditos de terceros. Y aquí vamos a poner marketing, falta de difusión del producto. ¿Entienden? Entonces, automáticamente ustedes con esta es una espina de pescado, ¿verdad? Se va realizando. Acá tienen, ¿verdad? Un problema principal y por eso ven que parece una espina de pescado, por eso se le llama así, Ishikawa. Esto va acompañado de un histograma que ya es un código de barra. Hoy en día hay programas en la computadora que uno marca nomás, ya le aparece todito, ¿verdad? Y por último tenemos otro instrumento, ese un ratito les voy a descargar porque ese no tengo acá a mano. Es el fluxograma. Yo creo que ustedes ya habrán realizado también eso, fluxograma o flujograma. ¿Hicieron alguna vez ya en su... Sí, creo que el nombre es lo que me dio. Bueno, acá les voy a poner este, por ejemplo, es un ejemplo, una imagen que quiero compartir un ratito. Bueno, acá por ejemplo tenemos las imágenes. Me avisan cuando les aparecen. Aquí por ejemplo, ¿verdad? ¿Tienen ahí? ¿Pueden Sí. ver? Bueno, estos son los símbolos que se utilizan, ¿verdad? Generalmente este es el término, este es un conector, esto simboliza archivo, este es archivo provisorio, este es indefinido y acá es que se tomó una decisión. Generalmente estos símbolos son los que se utilizan en una organización, ¿verdad? Este es transporte y por ejemplo un fluxograma acá, vamos a ver si les puedo ampliar. No sé qué me sale en portugués. Acá. Entonces, ustedes elaboran cómo generalmente se suele utilizar. Acá, por ejemplo. Vamos a ver si me descarga un ratito. No. Pero ahí les aparece, ¿verdad? Entonces acá nos muestra el inicio y se va a la visita del cliente, la propuesta comercial, la decisión. Aquí fue, si hubo fin, al pelo quedó ahí. Si no hubo fin y se prepara, ¿verdad? Preparación de las pizzas, inspección de las pizzas, se embalaja, se le entrega al delivery, se transporta la mercadería, acá se le lleva al cliente, ¿ven? Entonces todos estos pasos que yo realizo en mi día a día, de un proceso yo puedo diagramar, ¿está bien? Y esas son las herramientas más básicas de las cuales se pueden valer. Una otra herramienta es Pareto. ¿Qué es lo que dice Pareto cuando él habla del 80-20? El principio de Pareto establece, ¿verdad?, que muchos resultados de forma general, el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Entonces, ¿qué nos dice Pareto con eso?
Nos dice que nosotros muchas veces en la empresa apagamos fueguitos que aparecen, pero no nos ocupamos de erradicar la causa total de nuestro, ¿dónde va a estar nuestro? La causa de nuestro problema, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es justamente eso, ¿verdad? Acabar con el problema de raíz y encontrar soluciones. ¿Está bien? Entonces, básicamente hasta ahí, chicos, es lo que yo les quería compartir a ustedes, las diferentes herramientas que tenemos. ¿Verdad? A ver un poco si hay otro tema, análisis FODA, ya está. ¿Cuál es el rol del analista? Este todavía no habíamos visto, ¿verdad? El analista de análisis organizacional se caracteriza por 4 aspectos esenciales. Él tiene que ser independiente y con autonomía. ¿Qué significa que tiene que ser independiente? No puede estar dentro de la empresa, porque si no, no va a querer delatarle a sus compañeros si descubre alguna estafa, algún fraude, algún error, algún punto débil, ¿verdad? Tiene que tener carácter de asesor, tiene que ser una persona con una aptitud analítica, tiene que tener relación de colaboración y siempre tiene que ser una persona neutral, no puede venir a estar de un bando y no del otro, ¿está bien? Análisis FODA, ya vimos. Bueno, ¿alguna consultita hasta aquí, chicos? De mi parte ninguna, profe. Todo se entendió muy bien. Bueno, los tipos de estructura, nosotros tenemos la estructura lineal que estuvimos hablando, que la estructura lineal es la estructura militar, donde la cabeza es el que manda, ¿verdad? La estructura funcional, en este tipo de estructura se aplica el principio de la funcionalidad, o sea, la especialización, ¿verdad? Luego tenemos una estructura de línea y de staff. Acá los departamentos de staff, ¿se acuerdan que se dibujaban en línea de puntos y son todos los que asesoran? En muchas organizaciones vamos a encontrar también la estructura en comité, en donde la autoridad y la responsabilidad son compartidas por un grupo de personas a la vez. Y la matricial se utiliza cuando hay proyectos específicos, ¿verdad? Ven que hay empresas que tienen proyectos específicos que desarrollar. Entonces ahí se aplica la estructura ya matricial, ¿está bien? Hay otro punto que quería tocar con ustedes, que es la diferencia entre reingeniería y entre reestructuración. Cuando yo digo voy a contratar para hacer una reestructuración, yo estoy diciendo que quiero realizar cambios parciales en la empresa, ¿verdad? Y luego, si yo digo voy a hacer una reingeniería, significa que voy a hacer cambios radicales. Le voy a echar al 60%, se van a quedar 4, y estos 4 le voy a cambiar todo el lugar. Entonces es un despelote, muevo todas mis piezas del rompecabezas, ¿verdad? Otra herramienta es los manuales de procedimientos. ¿Qué son los manuales de procedimientos? Son documentos donde se registran y transmiten sin distorsiones la información básica sobre el funcionamiento de unidad administrativa. Esto significa, está anotado cómo vas a hacer vos tus cosas. ¿Se acuerdan el ejemplo siempre de barrer la casa de adentro para afuera o de afuera para adentro? Cuando yo te doy tu manual, te digo, bueno, vas a barrer de adentro para afuera, pero así. Vas a alzar primero tu alfombra, vas a alzar de tu silla, me vas a mover tal cosa y ahí vas a empezar. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde yo te digo, ¿cómo vos vas a realizar tu trabajo? No es como vos hacías antes en tu otro trabajo, que a lo mejor ya estás acostumbrado. No es así, ¿está bien? Entonces, esos son puntos que tienen que manejar ustedes. Otros conceptos a manejar cuando nosotros hablamos de la estructura organizacional que vimos que se grafica a través de un organigrama, ahí vamos a ver nosotros la división de trabajo. Muchas veces hay empresas que cuando empiezan todos hacen un poco de todo, ¿verdad? Hasta que eso se vuelve un caos, todo el mundo le culpa al otro que hizo, que tenía que hacer, pero que no hizo. Entonces ahí es donde es necesario el proceso de dividir el trabajo, ¿verdad? Un proceso que sigue para ubicar eficientemente las funciones y las unidades de la organización. La especialización, entonces, es la consecuencia de dividir. Entonces, las personas localizadas en una unidad
y en esa misma unidad tienden a especializarse. Vos, Katy, te vas a ir al área administrativa. No importa si antes vos estabas en gerencia general, ahora te vas al lado A. Fulano, vos te vas al área operativa. Entonces, está ya claro tu especialización. ¿Vamos? Eso va a implicar una delegación. ¿Qué es la delegación? La delegación de la autoridad. Entonces, te voy a decir, te voy a transferir una autoridad formal y una responsabilidad. Entonces, a una persona le digo, vos sos el jefe, vos mandás, todos te tienen que obedecer. Y al resto le digo, este es su jefe, ustedes reciben su orden y tienen que decir, sí, señor. Entonces, eso es importantísimo manejar. La unidad de mando, ¿qué es la unidad de mando? Este principio es un principio administrativo que establece la necesidad de que cada subordinado no reciba órdenes de varios jefes, porque o si no, no se le va a poder manejar. ¿Se acuerdan que le dije que yo era un tiempo secretaria de gerentes, 5 gerentes? Uno me pedía su café, el otro una llamada a Estados Unidos, el otro me pedía el periódico, el otro me pedía su tereré y el otro me pedía una planilla. ¿A quién le iba a hacer yo primero si todito eran importantes? Yo no le puedo decir el café, le estoy haciendo el tereré fulano, me va a decir, yo te pedí primero. No, pero es más importante el tereré, no, más importante la planilla, más importante. O sea, ¿cómo yo voy a estar recibiendo órdenes de muchos? ¿Ok? La organización formal, entonces, también tenemos que manejar que es ya el sistema de esfuerzo cooperativo. Es una formalidad que se da en la organización y la informal son las relaciones que sí o sí se encuentra en una organización, pero ya es el amiguismo, ¿está bien? Bueno, hasta aquí nuestro material, chicos. Le voy a pasar el examen un poquitito más tarde para que puedan realizarlo, ¿está bien? Y hasta mañana tienen tiempo. Ustedes me pueden llevar impreso a la facultad ese examen mañana. Yo voy a estar hasta las 11. Sí, profe. Hoy más. Les paso entonces. Nos vemos después, chicos. Dale, profe, gracias. Éxito, cualquier consultita me escriben. Dale, gracias. Chao, Gracias, chao. profe. Chao. Dale, chao, chao.